Base de datos. Los integrantes del equipo son Hinojosa Tijerina Mariana Magdalena, Macías Martínez José Pablo, Montelongo Padilla Yuridia Guadalupe, Torres Paz Fer Francisco. El contenido que vamos a ver en este video es qué son las bases de datos, ventajas y desventajas de las bases de datos, tipos de base de datos, evolución de base de datos, conclusiones y bibliografía. ¿Qué son las bases de datos? Bueno, una base de datos o banco de datos también es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Una de sus características es que cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas, y las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla. Cada fila de la tabla conforma un registro. Como podemos ver, aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos la tabla producto, la tabla sucursales y la tabla clientes, y cada tabla tiene campos diferentes. Ventajas y desventajas. Bueno, como ventajas de las bases de datos tenemos independencia de los datos, menor redundancia, esto significa que no hay repetición de datos, obtener más información de la misma cantidad de data, integridad de los datos, mayor seguridad en los datos y coherencia de los resultados. Y como desventajas de las bases de datos podemos tener ausencia de estándares reales, requiere personal calificado, esto quiere decir que necesitas a alguien especializado en base de datos, instalación costosa, es caro tener y mantener una base de datos. Falta de rentabilidad a corto plazo, el tamaño, esto nos da a entender en tamaño en cuestión de hardware, ya que necesitas mucho espacio y el adquirir un producto de base de datos es difícil en sí. Tipos de base de datos. Existen muchas empresas con diferentes giros y dependiendo del giro será el tipo de procesamiento que se le dará a la información. Esto determinará el tipo de base de datos a utilizar. Existen diferentes tipos de base de datos, pero las más comunes son las OLTP y OLAP. Bueno, primero tenemos las bases de datos de tipo OLTP, en sus siglas en inglés es Online Transaction Processing. También son llamadas bases de datos dinámicas, lo que significa que la información se modifica en tiempo real, es decir, se insertan, se eliminan, se modifican y se consultan datos en línea durante la operación del sistema. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen donde explico un poco acerca de lo que dije anteriormente. Y ahora tenemos una imagen representando los tipos de base de datos OLAP. Sus siglas en inglés sería Online Analytical Processing. También son llamadas bases de datos estáticas, lo que significa que la información en tiempo real no es afectada. Esto quiere decir que no se insertan, no se eliminan y tampoco se modifican datos. Solo se realizan consultas sobre los datos ya existentes para el análisis y la toma de decisiones. Bueno, un poco más acerca de la base de datos es que además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor de datos, algo en donde se guarda la información, así como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. A continuación vamos a ver un poco acerca de estos tipos de base de datos, pero con clasificación a su modelo. Base de datos jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma similar a un árbol, visto al revés, en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz y a los nodos que no tienen hijos
Se les conoce como hojas. Las características de la base de datos jerárquica son la globalización de la información, la eliminación de información inconsistente, permite compartir información, permite la integridad de la información y la independencia de datos. La base de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad no permitida en el modelo jerárquico. La base de datos transaccional. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Su fin único es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y la duplicación de información no es un problema como con las demás bases de datos. A continuación, bases de datos relacional. Bueno, en este modelo el lugar y la forma en que se almacenan los datos no tiene relevancia, a diferencia de la jerárquica, que como vimos en la jerárquica ahí está el padre y el hijo, que necesitas poner al padre mero arriba y que tengan todos los hijos. Esto es muy diferente. La información puede ser recuperada o almacenada mediante consultas que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. Las características de la base de datos relacional es que una base de datos se compone de varias tablas o relaciones. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. Cada tabla es a su vez un conjunto de campos, o sea, columnas y registros que o sea, son filas. La relación entre una tabla, padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves primarias y claves foráneas, o ajenas como bien se dice. Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y estas deben cumplir con la integridad de datos. Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que la clave primaria del registro padre. Por medio de estas se hacen las formas relacionales. Bueno, ahora a continuación voy a hablar de la base de datos multidimensional. Son bases de datos ideadas para desarrollar aplicaciones muy concretas como creación de cubos o labs. Los cubos o labs es un tipo de diagrama que es multidimensional, o sea, tiene dos lados o más. Las bases de datos multidimensionales, los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos, o bien representan dimensiones de la tabla, o bien representan métricas que se desean estudiar. Como vemos aquí tenemos la representación de un cubo lab, que quiere decir que son de varias dimensiones, o sea, no solo de dos lados, también tiene un tercer lado, hasta puede tener más. Y como vemos en la representación, hablamos de los productos que se puedan dar en ciertos países y diferentes meses. Así podemos hacer en una sola base de datos varias relaciones. A continuación voy a hablar de la base de datos orientadas a objetos. Este modelo, bastante reciente y propio de los modelos informáticos enfocados a objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos, estado y comportamiento. Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos y está muy llevada de la mano a programación orientada a objetos. Bueno, como dije, la base de datos orientada a objetos está relacionada con la programación orientada a objetos. Estos también llevan muchas funciones que lleva la programación, como es la encapsulación. Como vimos en programación orientada a objetos, la encapsulación son los atributos o acciones que tiene una clase y solamente sirven para él. Esto es la encapsulación.
Y también tenemos la herencia. Una herencia es cuando se heredan los mismos atributos a otras clases. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestro dibujo tenemos un perro común y corriente, y estos se heredan los mismos atributos a otros perros. Por ejemplo, tenemos un perro y los mismos tienen cola, tienen patas, y le heredan los mismos atributos. Y el polimorfismo, que es lo mismo, pero se heredan varios. Por ejemplo, tenemos una figura geométrica, sabemos que la figura geométrica se deriva del cuadrado, triángulo o círculo, o sea, todas son figuras geométricas. Base de datos documental. Permite la indexación a texto completo y en líneas generales realizar búsquedas más potentes. Thesaurus es un sistema de índices optimizado para este tipo de base de datos. Bueno, eso está muy relacionado con la web semántica, que tiene que ver que se pueden clasificar las palabras. Por ejemplo, las palabras que tenemos en ciencia, pero de ahí se pueden derivar varias ciencias. Por ejemplo, la ciencia química, la ciencia física, etcétera. O sea, ese es el base de datos documental, que por medio de texto puede hacer diferentes búsquedas. Base de datos deductiva. Un sistema de base de datos deductiva es un sistema de base de datos, pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en las bases de datos. Las bases de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, a raíz de que se basan en lógica matemática. Bueno, como vimos en clase, cuando tenemos una base de datos, por ejemplo, de algún mercado, hacemos una compra, veremos que esa base de datos, lo que compramos se va a almacenar en la base de datos, y por medio de esta base de datos deductiva pueden hacer sus propias conclusiones de que algún artículo que tenga que ver con lo que compramos nos puede interesar. Estos son los que hacen las bases de datos deductivas. Bueno, y por último tenemos la evolución de las bases de datos, que como sabemos el uso de los sistemas de base de datos automatizadas se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos para su posterior consulta, producida por las nuevas industrias que creaban gran cantidad de información. Aquí lo que vemos es un cuadro que nos representa como una línea del tiempo, donde inicia desde las primeras bases de datos, que eran muy rústicas y muy diferentes a las que tenemos ahora, que ya nos hacen la mayor parte del trabajo. Podemos ver que en el año de 1950, en este lapso de tiempo se da origen a las cintas magnéticas, como vemos en la imagen, las cuales sirvieron para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. Por medio de este mecanismo se empezó a automatizar la información de las nóminas, como por ejemplo el aumento de salario. Consistía en leer una cinta o más y pasar los datos a otra, y también se podía pasar desde las tarjetas perforadas, simulando un sistema de backup que consiste en hacer una copia de seguridad o copia de respaldo para guardar en un medio extraíble la información importante. La nueva cinta a la que se transfiere la información pasa a ser una cinta maestra, y estas cintas solo se podían leer secuencial y ordenadamente. En la década de 1960, el uso de los discos en ese momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar mucho tiempo. No era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos era recuperable la información. A diferencia de las cintas magnéticas, ya no era necesaria la secuencialidad, y este tipo de soporte empieza a ser ambiguo. Los discos dieron inicio a las bases de datos de red y jerárquicas, pues los programadores, con su habilidad de manipulación de estructuras junto con las ventajas de los discos, era posible guardar estructuras de datos como listas y árboles. Después podemos ver también la década de 1970, en donde Edgar Frank Codd, en un artículo llamado Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales, y así nacieron las bases de datos relacionales, que son las que actualmente nosotros utilizamos.
A partir de los aportes de Codd, el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de base de datos que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Inicialmente no se usó el modelo relacional debido a que tenía inconvenientes por el rendimiento, ya que no podían ser competitivas con las bases de datos jerárquicas y de red. Esta tendencia cambió por un proyecto de IBM, el cual desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de base de datos relacionales eficientes. Y después de la década de 1970 nos pasamos a la de 1980, que es donde ya las bases de datos relacionales con su sistema de tablas, filas y columnas pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era bajo y su uso era muy sencillo. En esta década el modelo relacional ha conseguido posicionarse del mercado de las bases de datos, y también en este tiempo se iniciaron grandes investigaciones paralelas y distribuidas, como las conocemos, que son las bases de datos orientadas a objetos. Después de los principios de la década de los 90, para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL, que es un lenguaje programado para consultas. El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consultas estructurado que analiza grandes cantidades de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información. A diferencia de las bases de datos de los 80, eran diseñadas para las aplicaciones de procesamiento de transacciones. Los grandes distribuidores de base de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientadas a objetos. Y por último, a finales de la década de los 90, su boom fue la aparición de la WWW, que significa World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de bases de datos. Actualmente tienen una amplia capacidad de almacenamiento de información. También una de las ventajas es el servicio de 7 días a la semana de 24 horas del día, sin interrupciones, a menos que haya planificaciones de mantenimiento de las plataformas o el software. Y en el siglo XXI, que ya es actualmente, que no viene en el diagrama que están viendo, pues sabemos que existe una gran cantidad de alternativas en línea que permiten hacer búsquedas orientadas a necesidades específicas de los usuarios. Una de las tendencias más amplias son las bases de datos que cumplen con el protocolo Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, los cuales permiten el almacenamiento de gran cantidad de artículos que permiten una mayor visibilidad y acceso en el ámbito científico y general. En este cuadro lo que podemos analizar es que en 1880 la creación de la máquina perforada fue uno de los avances en la evolución de la base de datos, que fueron sus inicios. En 1950 ya se inició en sí el uso globalmente en un ámbito más normal de las cintas magnéticas. En 1960 los discos duros reemplazaron a las cintas magnéticas, lo cual fue un avance muy grande, porque facilitaron el trabajo del administrador de las bases de datos. Con estos discos se crearon aplicaciones informáticas para contabilidad, y ya en 1965 se inicia con el concepto de base de datos, uso de grandes bases de datos interrelacionados. Después, ya en 1970 se crean las bases de datos en red y terminales conectadas a la red. Y por último, el cuadro nos muestra que en 1990 aparece un software para bases de datos domésticas, y a partir de 1990 ya es cuando se crea el lenguaje SQL y se empieza a hacer un trabajo con las bases de datos más fácil y más comprensible para el usuario, para cualquiera que lo quiera utilizar. Y como conclusiones, tenemos grandes cantidades de datos que hay que procesar y hay que utilizar para un fin, ya sea lucrativo o no lucrativo, pero nos sirve de mucho para sacar estadísticas o información que nos puede servir en un futuro y puede producir grandes cambios a nivel monetario o nivel industrial.
Y la bibliografía: Wikipedia, AulaClick, un blog y WikiHow. Y esto sería todo por el video. Esperemos que le haya gustado y